Mis hermanos, esto no es un asunto meramente cultural. Este no es un orden que vino a causa de la caída. Esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como nos enseña Pablo en 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 11 al 14. Dice el apóstol Pablo que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre. Y está hablando en el contexto de la iglesia, obviamente. Dice, yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. ¿Se dan cuenta? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Qué quieres decir, Pablo? Quiero decir que la mujer no puede enseñar. La mujer no puede participar en un liderazgo donde ella ejerce un liderazgo sobre un varón. Es lo que quiero decir. Ese es el tema. Es el tema del silencio y es el tema de la sujeción. No permite levantarse, usurpar la autoridad de los hombres en la vida de la iglesia. No permite que una mujer tome el rol de pastora, de predicadora. No quiere decir en absoluto que la mujer no puede cantar una canción. No quiere decir que una mujer no puede orar una oración. No quiere decir que no pueda ofrecer alabanza a Dios. Esto no significa que ni siquiera pueda hacer una pregunta con un espíritu apropiado y de manera apropiada en el momento adecuado en una reunión de la iglesia. No significa que una mujer nunca puede, bajo ninguna circunstancia, hablar en un grupo de cristianos. Hay un tiempo y un lugar para que las mujeres dan un testimonio y comparten la palabra de Dios e incluso enseñan la palabra de Dios. No está diciendo que nunca podrán hacer esto. Lo único que está diciendo Pablo es que no pueden predicar ni elevarse al liderazgo en la iglesia con una autoridad que no les corresponde. No debe rebelarse contra el rol que Dios le ha dado y ha diseñado para ella en la vida de la iglesia. A pesar de que desean hacerlo, y ese es el punto, la mujer quiere hacerlo, la mujer desea hacerlo. Es un problema en esa congregación, era problema, y es un problema hoy en día también. Hay mujeres que desean enseñar y predicar en la iglesia y tomar autoridad. ¿Por qué? Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer: enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Yo sé que yo no voy a ser más popular por enseñar esto, pero el punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia,
Y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención, pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Creemos que la Biblia pues respalda esas tres declaraciones. La primera declaración es que ninguna mujer en la historia ha sido llamada al ministerio pastoral. La segunda declaración: toda mujer que está ejerciendo el ministerio pastoral está en desobediencia directa y rebeldía a Dios y su palabra. Y por ende, esa mujer debe de renunciar ya, arrepentirse y tomar su lugar en la iglesia donde le corresponde, o ella va a sufrir las consecuencias por su rebeldía. La tercera declaración: no importa el éxito en la iglesia, cualquier iglesia que tiene una mujer como pastora no tiene a Cristo como su pastor principal. Pero Dios ha querido, por razones que corresponden a su consejo, hacer al hombre líder. Lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento, como los profetas lideraron todo el tiempo al pueblo de Dios, como los sacerdotes fueron los guías también espirituales de ese mismo pueblo. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, como los apóstoles, todos fueron hombres. Lo vemos en la manera como Dios se revela al hombre. Dios se revela como Padre, Dios nos envía a un Hijo. Y así sucesivamente podemos ver a lo largo de toda la historia redentora cómo Dios ha llamado al hombre a ejercer su liderazgo. Un liderazgo que él no ha ejercido apropiadamente, de manera lamentable, y que ha creado muchas consecuencias también. Pero eso ha originado otro problema, y es una respuesta disfuncional en el vacío. Y nosotros vemos hoy en día, lamentablemente, a muchas hermanas bien intencionadas ocupando el lugar, la posición de pastor, cuando en realidad vemos en 1 Timoteo 2:12 que el apóstol Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu y de manera infalible e inerrante, y dice: no permito que la mujer enseñe o ejerza autoridad sobre el hombre. La realidad es que esto no se debe a una incapacidad o inferioridad de la mujer con relación al hombre, cuando ciertamente podemos reconocer en muchas de ellas grandes dones, grandes dotes y capacidades incluso de liderar. Pero se trata de honrar un diseño de manera que nosotros no solamente glorifiquemos a Dios al honrar su diseño, sino que nosotros evitemos consecuencias. La palabra de Dios nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer de la misma manera que Cristo es la cabeza del hombre. Cuando el hombre respeta el diseño de Dios, así no lo entienda en toda su dimensión, ese hombre es bendecido, la iglesia es bendecida. Este es un llamado a que los hombres puedan una vez más a retomar de manera mansa y humilde lo que es el liderazgo espiritual en su hogar, en la nación, en las iglesias, de manera que nosotros podamos volver a honrar el patrón bíblico, el diseño de la palabra, podamos volver a glorificar a nuestro Dios y podamos disfrutar los beneficios de su diseño sabio y santo. En la gran mayoría de las iglesias están instruyendo a las mujeres a negar el diseño divino ordenado por Dios para vivir en desobediencia abierta y rebeldía ante la palabra de Dios. En una encuesta recién en los Estados Unidos, la mayoría de las iglesias evangélicas, entre 60 y 70%, aprueban a la mujer como pastora. Alrededor de 70% de las iglesias cristianas evangélicas aprueban a la mujer como pastora. ¿Cómo llegamos aquí? Porque en el año 1960,
solamente 2% de los pastores en las iglesias evangélicas eran mujeres. Hoy en día, en 2024, casi 30%, 28% de los pastores en iglesias evangélicas alrededor del mundo son mujeres. Y en algunas denominaciones, las denominaciones carismáticas y pentecostales, a veces en algunas de esas denominaciones ha llegado a 50% de los pastores en las iglesias son mujeres. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado? Porque Dios no ha cambiado. ¿O Dios ha cambiado, hermanos? ¿La palabra no ha cambiado? ¿O ha cambiado la palabra, hermanos? ¿Qué ha cambiado? Solamente hay una respuesta. El movimiento feminista. Es porque siguen más la sociedad y la cultura a nuestro alrededor y ese movimiento feminista que la palabra inmutable de Dios. Y las iglesias están sufriendo las consecuencias. Dios estableció muy claramente desde el Antiguo Testamento las funciones del hombre y de la mujer. Nunca en el Antiguo Testamento Dios llamó a la mujer a ocupar una posición de liderazgo. La única excepción fue Débora. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios le entrega el sacerdocio levítico y a la tribu de Aarón, a los varones, el sacerdocio, la continuidad prosigue en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no existe una sola palabra en el griego para designar el liderazgo femenino. Ahora bien, Dios puso el liderazgo en la familia para el varón, en la iglesia al varón y en los gobiernos al varón. Pero cuando el varón abandona esa posición a la cual hemos sido llamados, entonces dice la Biblia que Dios puede hacer que las piedras le alaben. Entonces, cuando hay carencia de varones, que es un símbolo de juicio en cualquier iglesia, Dios usa a las mujeres. Y bendecimos y le damos gracias a Dios por mujeres que han tomado el liderazgo, tanto en la familia, que porque el varón no quiere tomar el liderazgo, en la iglesia y en los gobiernos. Entonces vemos ahorita cantidad de matriarcados en muchas familias, que donde el varón es el que tiene que estar tomando las riendas, el que tiene que enseñar la Biblia a los hijos, el que tiene que proveer, y ahora es la mujer la que está haciendo todo eso. Entonces, es un símbolo de juicio nada más. La Biblia dice en Isaías capítulo 2 y en Eclesiastés, ¡ay de ustedes cuando los jóvenes y las mujeres gobiernen! Entonces, qué importante es que nosotros podamos tomar las riendas de la responsabilidad que Dios nos ha entregado como varones. Y repito, gracias a Dios por esas mujeres, pero no es la voluntad de Dios. Dios permite muchas veces cosas, aunque no realmente es necesaria su voluntad. Al hablar del ministerio de la mujer en la iglesia, nosotros tenemos que ir no directamente al Nuevo Testamento, sino al Antiguo Testamento y más específicamente al orden de la creación. Dios hizo al hombre varón y hembra, a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Dios tenía la intención de que el hombre lo representara en la tierra. Nosotros sabemos por las Escrituras que en la Trinidad hay un orden. Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Dios el Hijo voluntariamente se somete a la voluntad del Padre. Y eso no lo hace menos Dios, eso no lo hace inferior. Cuando Dios crea la sociedad humana, Él la crea con esa estructura de autoridad y pone al hombre como cabeza. Cuando hablamos de la mujer como pastora, en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice claramente que él no permite que la mujer asuma ese papel, precisamente porque estaría violentando ese orden estructural que Dios creó para la sociedad humana, como debería funcionar el hogar, como debería funcionar la sociedad y como debe funcionar la iglesia. Entonces, en ese sentido, la respuesta es, la Biblia claramente enseña que la mujer no debe ministrar en la iglesia como pastora. Ahora bien, primero tenemos que remachar el hecho, resaltar el hecho de que eso no hace a la mujer inferior al hombre, en el mismo sentido en que el hijo, como decíamos hace un momento, no es inferior al padre. Eso dice 1 Corintios capítulo 11. El padre es la cabeza del hijo, el hombre es cabeza de la mujer. Si hubiera alguna inferioridad en esto, tendríamos entonces que decir que Dios el hijo es menos Dios que Dios el Padre. Por otro lado, yo creo que cuando se plantea esta pregunta, generalmente las personas piensan en lo que la mujer no puede hacer.
Pero tal vez deberíamos ser más positivos y preguntarnos cuántas cosas puede la mujer hacer en la iglesia. Porque la mujer tiene un papel importante en la vida y ministerio de la iglesia local. El hecho de que nosotros no permitamos que una mujer sea pastora en la iglesia no quiere decir que la estamos anulando. Cuando personas me preguntan, si una mujer no puede ser pastora, entonces, ¿qué va a hacer en la iglesia? O lo mismo que hacen un montón de hombres que tampoco son pastores. Porque si bien es cierto que Dios llama al hombre a ser pastor, no todos los hombres son pastores. Y los hombres tienen también un ministerio que hacer en la iglesia, aunque no prediquen. Entonces, en ese sentido, Dios le da dones de enseñanza a la mujer, Dios le da don de liderazgo a la mujer. Sin embargo, Dios quiere que lo ejerza en un contexto particular. Nosotros no estamos anulando a la mujer, estamos simplemente colocándola en la posición en la que Dios la coloca. Muchas personas me dicen, pero mira, hay mujeres que predican muy bien. Y de hecho, yo conozco personas que se han convertido al Señor a través de la predicación de pastoras. Y yo no lo dudo. Pero por el hecho de que Dios en su soberanía haga cosas como estas, no quiere decir necesariamente que Él apruebe tal cosa. Y yo voy a poner un ejemplo aquí. ¿No ha pasado en iglesias evangélicas que, violando claramente el mandato de no unirse a yugo desigual, hay hermanas creyentes que han entrado en una relación con jóvenes inconversos? Esos jóvenes han ido a la iglesia y se han convertido. Dios en su soberanía puede hacer tal cosa, pero nosotros no podemos alentar a las hermanas de la iglesia a que hagan esa labor misionera de ir al mundo a buscar novios inconversos para traerlos al Señor. Eso es una misericordia que el Señor hace. De hecho, Dios ha usado aún pastores inconversos para traer a otros a la salvación. Entonces, en ese sentido, el hecho pragmático de que haya personas que clamen haberse convertido al Señor a través de la predicación de pastoras no anula la clara enseñanza de la palabra de Dios en textos como 1 Timoteo capítulo 2, 1 Corintios 14, de que Dios no le permite a la mujer ejercer ese tipo de ministerio en la iglesia. Otros citan Gálatas capítulo 3 cuando dice que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, y eso es verdad, en el sentido de que el hombre creyente no tiene más privilegios espirituales que la mujer creyente. Pero vuelvo y repito, ese principio general de unidad en Cristo no anula la clara enseñanza de que la mujer no debe ejercer este ministerio de autoridad en la iglesia. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.